las comunes, en las sencillas. Muy bien, entonces nos dan aquí, miren, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significa? Cada barra es un intervalo. ¿Cuántos intervalos tengo? 1, 2, 3 y 4. 4 intervalos. Primer intervalo. Camila Lara, ¿de qué valor a qué valor va el primer intervalo? Aquí en la parte inferior está. De 2 a menos 2,5. Perfecto, entonces el primer intervalo tiene como límite inferior 2 y como límite superior 2.5. El siguiente intervalo, acuérdense que siempre el valor se va a repetir de 2.5 a, Hugo, de 2.5 a 3. Perfecto, vamos entonces. Acá se repite de 3 a 3.5, si mal no estoy, si no estoy observando mal, y de 3.5 hasta 4. Estos son los límites de los intervalos. ¿Sí? Los intervalos están con estos límites. La frecuencia. Vamos a ver, en el caso del primer intervalo, ¿hasta qué valor llega la barra? Hasta el valor 12. Por lo tanto, la frecuencia es 12. ¿De acuerdo? Así vamos a ir trabajando. En el segundo intervalo, ¿cuál sería la frecuencia? Segundo intervalo, este de aquí. Está entre 6 y 8. ¿Qué significaría? ¿Cuál sería 7. el valor? 7. Muy bien, vamos a ponerle 7. El siguiente, estamos entre 3 y 3.5, está entre 6 y 8. A ver, está más arriba de 14, entre 14 y 16. ¿Cuál sería? 15. Y finalmente la última barra está en 6. Si se dan cuenta, esta barra de color naranja llega hasta 6. Muy bien, entonces la frecuencia es 6. Sumamos y las frecuencias nos da, la sumatoria de frecuencias nos da 40. ¿Qué nos pide? Nos dice, ponga los intervalos, ponga las frecuencias y calcule la marca de clase por la frecuencia de cada intervalo. Marca de clase, vamos a iniciar. Recuerden, marca de clase es igual al promedio de los límites, es decir, 2 más 2.5 dividido para 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos, yo voy a utilizar en este caso la función promedio y tomo en cuenta solo los límites, solo los valores de los límites. En el siguiente intervalo, ¿cuál será el valor? ¿Cómo obtengo la marca de clase? Sumo 2.5 más 3 y divido para 2. Y estoy obteniendo la marca de clase. Le voy a ampliar un poquito más, por si acaso, por ahí, para que le vean bien. ¿Ok? Hemos entonces obtenido la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Por si acaso nos estemos olvidando, este número que está aquí, que es la marca de clase de este primer intervalo, 2.25, significa que estamos señalando aquí en esta barra del primer intervalo el punto medio, este de aquí. Este valor que está justo acá es la marca de clase. ¿Y para qué sirven las marcas de clase? Para generar algo que se llama polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia nos da, es otro tipo de gráfico en donde se genera una línea que une las marcas de clase. Iría más o menos así, mire, un polígono de frecuencia. Luego viene acá, luego sube, luego baja y ya. Y desaparecen las barras, ¿sí? ¿Ya se acordaron de qué es el polígono de frecuencia? Esperemos que sí. Perfecto, entonces, como ya hemos calculado, espérenme que estoy rayando por ahí. Como ya hemos nosotros calculado la marca de clase, vamos entonces a calcular marca de clase por frecuencia. Esto es fácil. Entonces, usted con su calculadora rapidito realiza el cálculo y ponemos, en mi caso, esto es igual a la marca de clase por esta frecuencia, la frecuencia de cada intervalo. En el siguiente, esto sería igual a la marca de clase 2.75 por la frecuencia, en este caso es 7. 7, 7, 7, 7. ¿Ya? Y así usted vaya calculando, por favor. Cada uno vaya calculando. Los valores, los que se muestran acá. Los valores, los que se muestran aquí. ¿Ya? Ya está llena la primera tabla. Literal A. Perfecto. Vamos entonces con el literal B. Bueno, parte del literal A. Nos dice, haga lo mismo, pero para la tabla del salto largo de mujeres. Muy bien, miren, nuevamente nos dan unas barras. Vamos entonces a escribir los intervalos. Límite inferior 2, límite superior 2.5. Siguiente, 2.5 a 3. Siguiente, de 3 a 3.5.
Y último intervalo de 3.5 a 4. Correcto. Vamos con las frecuencias. Ok. Pablo Mejía, primera frecuencia, ¿cuánto será? Si estamos entre 10 y 15 y no llegamos ni a la mitad, ¿cuál sería? Pablo. Mírale al dibujo. ¿Cuál sería la mitad entre 10 y 15? Podría ser 12 o 13. 12, correcto, 12. ¿Por qué? Porque si fuera 13 estuviera un poquito más arriba de la mitad. Yo le veo que está más o menos antes de la mitad. Ok, vamos, segundo intervalo, fácil, 20. Tercer intervalo, veámosle, está más arriba del 5, pero antes, mucho antes de la mitad. Por lo tanto, el valor es 6, la frecuencia. Y en el último intervalo, nuestra frecuencia es 2. Tenemos 40 datos también, entonces. Vamos entonces a calcular la marca de clase. Volvemos a hacer lo mismo. Marca de clase es igual al promedio de los límites del intervalo, 2 más 2.5, etc. Podríamos nosotros, un ratito, aquí está mal, podríamos nosotros copiar incluso los valores de la parte superior porque obviamente tenemos los mismos intervalos, si se dan cuenta. Entonces esto ya está. Los mismos intervalos. Entonces fíjese, el primer intervalo va de 2 a 2.5 y acá arriba también de 2 a 2.5. Por lo tanto, las marcas de clase van a ser iguales. Vamos ahora sí al cálculo de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esto sí va a cambiar porque los valores de las frecuencias han cambiado. ¿De acuerdo? Ok, listo. Vamos entonces, primer valor es igual a la marca de clase por la frecuencia. En este caso es 12. Si usted tiene una calculadora a mano o el celular, puede hacer el cálculo en su celular o en la calculadora que tenga a mano. Ya está. Hemos llenado entonces las tablas que nos piden en nuestro ejercicio. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué hemos hecho? Simplemente tomar los datos del gráfico y plasmarlos en una tabla de distribución de frecuencias. Eso es todo lo que hemos hecho aquí. No hay nada extraño. Vamos con la siguiente. Nos dice, literal B, con esto vamos a concluir. Les explico cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es la longitud promedio de salto para varones y mujeres? Muy bien. Cuando nos dice longitud promedio, aquí ya está diciéndonos qué necesitamos calcular. Cuando hablamos de promedio, estamos hablando de qué cosa. En las medidas de tendencia central, ¿cuál era el promedio? ¿Cuál calcula el promedio? ¿Cuál medida de tendencia central calcula el promedio, chicos? Si digo, a ver, Manuel Campoverde, usted en computación tiene 3 notas, 7, 8 y 9. ¿Cómo saca el promedio? ¿Cómo se saca el promedio? ¿Alguien que me ayude? Steven Díaz. Sumando y dividiendo. Correcto, sumando y dividiendo. Pero en el caso de los datos agrupados, nosotros no sumamos así nada más. Nosotros para obtener este promedio, es decir, para obtener la media aritmética, porque en estadística no se llama promedio, se llama media aritmética, nosotros utilizamos una fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta que ustedes observan aquí. ¿Qué nos dice? Media aritmética es igual, está acá, a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta de cada intervalo, esta sumatoria dividido para n. Muy bien, entonces, vamos a hacer un reemplazo en las fórmulas. Primero, en el caso de los hombres, ¿cuál es el valor de esta expresión? La sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. Subo a la tabla y me fijo que el valor es 117.5. Dividido para n, recuerde que en la tabla de distribución de frecuencia, la sumatoria de frecuencias es n, el total de datos, 40. Entonces yo reemplazo y tengo 117.5 dividido para 40. Por lo tanto, la media aritmética, o en este caso, el promedio, como le está llamando, es de 2.94. Anote por favor entonces esos valores.
En el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, pues lo mismo. En esta fórmula, lo único que estoy haciendo es reemplazando la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia que nosotros acabamos de calcular, que es 109 dividido por el total, que en este caso es 40. 40. Si usted en este momento hace la división, la media aritmética es 2.73. Anotará, por favor, en su cuaderno que le está pidiendo cuál es el promedio. Mire, aquí le dice, literal B, cuál es la longitud promedio. Entonces, en hombres, copie, por favor, esto. Y en mujeres, esto de acá. Preguntas hasta ahí. Extraordinario, extraordinario. Nada extraordinario no hemos hecho hoy. Hemos interpretado un gráfico. Tomando los datos del gráfico, hemos generado una tabla de distribución de frecuencias. Hemos calculado la media aritmética, tanto para una tabla como para la otra tabla, es decir, la media aritmética del gráfico 1 y la media aritmética del gráfico 2. A partir de aquí, ya podemos nosotros calcular las medidas de dispersión. Recuerde que súper importante para las medidas de dispersión, que tener los intervalos, la frecuencia y la media aritmética. Ah, por cierto, y la marca de clase. Ya van a ver por qué. Nos quedamos entonces hasta aquí, chicos, en la clase de hoy. ¿Preguntas, por si acaso?